Buenas noches, estimada tutora y compañeros. Mi nombre es Juan Sebastián Oviedo Albarán. Pertenezco al programa de licenciatura de Filosofía. Actualmente estoy cursando octavo semestre. Pertenezco a la zona sur, sea de Ibagué. Bueno, este video corresponde a la guía de actividades presentadas en el curso de pedagogía. Entonces, para este hay que responder ciertas preguntas posterior a las lecturas realizadas en el entorno de conocimiento de este mismo curso. Con respecto a la primera pregunta, ¿qué es la educación? Bueno, partimos del hecho de que el hombre siempre está dispuesto a aprender. Está dispuesto biológicamente para abstraer ciertos conocimientos y saberes de su entorno y posteriormente aplicarlos a su vida cotidiana. Partiendo de este hecho, vemos que posteriormente se iría a instaurar un sistema que ya sería lo que es la educación. La educación sería un sistema que brinda aprendizajes al hombre de una forma un tanto más organizada. Entonces se basa en tres pilares fundamentales, que sería la educación intelectual, la educación física y la educación emotiva. Esos serían como los tres puntos principales que se comprometerían dentro de la educación. Ahora bien, vemos que la educación, aunque decimos que el saber y el aprender y el conocimiento vienen desde hace mucho tiempo en la historia de la humanidad, no sería sino hasta muchos siglos después que vendría a instaurarse como un sistema educativo. Entonces vemos que existe toda una evolución a partir del sistema feudal, en la que se daba más que todo una relación como con respecto a los artesanos, una educación con respecto a oficios. Entonces era una relación muy íntima entre maestros y estudiantes. Después habría de evolucionar hacia las escuelas, hacia los monasterios. Posteriormente iría a las escuelas catedralicias y en estos dos puntos ya se manejaría más que todo un punto de rigor eclesiástico y no sería hasta la ilustración, sino cuando ya habría como un despertar de la razón y estas alimentarían las universidades para ya, bueno, después seguir todo un devenir histórico hasta la Revolución Francesa, en la que se instauraría como tal un sistema educativo y este llegaría a ser un servicio público, es decir, que estaría garantizado por el Estado, ya separándolo de lo que sería propiamente la Iglesia. En el segundo punto, que es la pedagogía, bueno, vemos que la pedagogía es un punto más específico con respecto al sistema educativo. La pedagogía tiene que ver sobre todo con los métodos y técnicas que utiliza la persona que enseña con respecto al alumno. En este punto es particularmente especial aprender a reconocer la otra edad, que es el otro. Entonces sabemos que existe una inmediación de conocimientos y experiencias que se relatan entre la persona que enseña y la persona que aprende. Entonces es aquí cuando viene de parte de la persona que enseña una especial atención con respecto a reconocer al otro como otra persona y que esa persona puede ser también un ser cambiante, con respecto a que en la línea de tiempo que se desarrolla sus conocimientos y sus experiencias pueden cambiar al punto de pasar de un ser no educado a ser una persona o un ser o un individuo más educado. Partiendo del hecho de que existen también hechos y actos de educación y ciertas experiencias que tiene por las que podría pasar el educando para poder convertirse como tal en una persona ya completamente educada. Todo esto dice el escrito, es un viaje de ir, volver, pero entonces está en el saber y en el reconocimiento desde la persona que educa, el saber responder a las potencialidades que tiene esa persona para que ésta sea libre intelectualmente, es decir, que desarrolle su propio estilo intelectual basado en sus intereses y sus habilidades. Con respecto a las diferencias que existen entre educación y pedagogía, bueno, podemos ver que como tal la pedagogía está adscrita a la educación, ambas están entrelazadas desde el punto de vista que ambas apuntan hacia un conocimiento verdadero y ambas buscan la formación de los alumnos. ¿Sí? Lo hacen desde aspectos un tanto distintos, es decir, son análogas, pero su objeto de estudio, su objetivo como tal es la educación de las personas. Hay algunos desarrollos históricos, bueno, la educación no se habría sino de desarrollar ya hasta la época medieval y la pedagogía habría de desarrollarse a principios del siglo XX, que se empezarían a devenir con estudios de psicólogos, de sociólogos, de filósofos, ya enfocados específicamente a los métodos de enseñanza.
La cuarta pregunta con respecto, ¿para qué educar en un contexto latinoamericano y colombiano? Bueno, Colombia, al igual que muchos países de Latinoamérica, es un país con brechas sociales fuertemente marcadas. Es decir, los estratos socioeconómicos condicionan a las personas con respecto a sus posibilidades y sus metas en la vida. Ya entrados un poco en materia con respecto a la educación, vemos que la educación podría ser un elemento potencializador de la cultura. ¿Qué quiero decir con esto? Que si educamos de igual manera a personas de estratos sociales diferentes, existiría un nivel de equidad con respecto al acceso al servicio y podríamos generar toda una mejor versión si seguimos los pasos con respecto a los ideales de la educación y de la pedagogía, como ya hemos mencionado hasta el momento. Podemos generar una generación que esté mucho más comprometida con los saberes, con el conocimiento, con el desarrollo de tal como la humanidad. Con respecto a qué me motivó para elegir una licenciatura, bueno, tengo que decir que es prácticamente es complementario con la pregunta que acabo de responder. Me compromete proceder para intervenir en la generación de toda una nueva ola de personas mucho más conscientes, mucho más comprometidas con el saber, con el conocimiento, con su contexto, que sean capaces de analizar y leer las problemáticas que se presentan a su alrededor para dar una respuesta mucho más humana, mucho más verdadera. Ya con el último punto con respecto a la reflexión, bueno, veamos en el programa de filosofía Jacques Rancière con respecto a la emancipación intelectual. Vemos que esta se da principalmente con respecto a los obreros. Se buscaba una emancipación en la cual el autor, en su libro el maestro ignorante, busca decir que todas las personas podemos aprender de la misma manera y existe una sola inteligencia. Por lo tanto, todos podemos aprender igual. Y dice que podemos hacer esto principalmente porque todos tenemos una voluntad y esa voluntad es la que nos lleva a un autoconvencimiento en el cual podemos ejercer diferentes saberes tomados desde un punto de vista de la estética en el que podemos convencernos de aprender cosas porque reconocemos a la otra persona como un igual y si esa persona puede aprender, entonces yo también puedo. Bueno, estas son las respuestas que daba. Muchísimas gracias por la atención y que estén muy bien.